Un saludo a todos los que nos ven a través de este medio. Hoy tenemos de nuevo el episodio número 3 del podcast Caminando con Jesús. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Leonel. Mucho gusto. Yo, Pablito. Hermano Leonel, ¿se podría presentar ante el público para que ellos conozcan más o menos quién es usted? Gracias, Pablito. Pues primero agradecerte por este espacio tan especial, agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque permite estos medios para compartir y a través de compartir llegar a las personas a través de las redes sociales que pues ahora son un medio tan accesible a la población y ya no solo a los jóvenes sino a toda la población. Agradecerles y animarles a que este proyecto siga creciendo, porque en ese océano de la información que hay en las redes ahora, pues mucha información realmente es vana, ya ni siquiera es de entretenimiento, sino solo de distracción, y esperamos que este contenido sea de edificación para las personas que lo puedan observar. Así que muchas gracias, Pablito. Y pues mi nombre es Leonel Alvarado, soy de acá de La Democracia y por gracia de Dios pues me he insertado en algunas actividades de la cuestión pastoral, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y sobre todo, pues, Él ha permitido que yo viva experiencias espirituales que me permiten estar como en este espacio ahora acá contigo y con los amigos acá del staff del Grupo Juvenil del Pueblo Centro. Pues soy de acá, del Pueblo Centro también, de la comunidad de Jesús Nazareno. Contento de estar acá en esta noche que Dios nos permite compartir. Muchas gracias por la presentación, hermano Leo. Ahí sí que el agrado es para nosotros de que haya aceptado esta invitación que se le hizo. Y sí, como usted lo ha dicho, las redes sociales, pues, de una u otra manera son muy buenas porque sabiéndolas utilizar, hay mucha información buena que podemos adquirir dentro de ella. Lastimosamente, la mayoría de las personas usa la tecnología para algo no tan bueno, se podría decir. Y cabal, nuestro objetivo con esto es de que las personas puedan hacer conciencia, y especialmente la juventud, que es la que más pues anda vagando, se podría decir, en nuestra generación, y ellos puedan hacer esa conciencia y acercarse a la iglesia, acercarse a Dios. Y pues este es nuestro objetivo con el podcast. Hermano Leo, pues usted ya nos ha dicho que actualmente participa dentro de la iglesia y pues es una bendición estar dentro del servicio de Dios. ¿Podría contarnos cómo empezó su camino dentro de la iglesia? ¿Cuál fue eso que lo inspiró? ¿Cómo surgió ese deseo de querer servirle a Dios? Pues esa pregunta es muy interesante. Yo creo que todos recordamos de alguna forma nuestra historia de vida. En lo personal, yo considero y parto mi vida en dos, un antes, un después, o un Antiguo Testamento personal y un Nuevo Testamento, porque nuestras etapas de la vida son así, nos van permitiendo experiencias que querramos o no, tenemos que ir cambiando porque es la naturaleza de la vida. Pero yo podría decir de que realmente los cimientos de mi fe, de mi espiritualidad, fue desde mi pequeñez, en mi familia. Crecí y hemos crecido en un entorno cristiano, católico, por enseñanza, por ejemplo, de mis abuelos y así mismo por mis papás, que fue de las primeras acciones que ellos tomaron al momento de ser papás. Ya, dicho sea de paso, soy el primero de 3 hermanos y pues por lo tanto también fui el primero en ser bautizado, y de esta forma pues Dios me adopta o me toma como hijo desde ese momento. Y pues desde ahí de mi infancia, acá en esta bendita comunidad de La Democracia, yo acá a La Democracia llegué de 6 años y vine directamente a estudiar, y a la vez pues mis papás, lo cual agradezco mucho, porque aunque uno sea un pequeño e ingenuo que no entiende muchas cosas de la vida, pero ese tipo de alimento espiritual es muy bueno, ¿verdad? Es como la leche materna para un bebé, que aunque no sepa qué está comiendo, pero le nutre. Igual para la fe. En mi caso, pues así fui creciendo, fui bautizado en Huehuetenango, y luego ya cuando empezamos a vivir acá,
empecé a tomar clases de catequesis, me inserté, en aquel entonces no se llamaban monaguillos, sino que se llamaban acólitos, y pues colaborábamos con el párroco de ese entonces. Yo empecé sirviendo con el padre Gaspar, que estaba por acá, estaba luego el padre Fito, y con ellos pues experimenté esa vivencia de ser acólito con otros amigos y otros familiares contemporáneos míos, y también me trae cierta nostalgia al recordar el antiguo templo, porque serví de niño, yo serví en ese templo, y ahora son solo algunas fotografías las que se tienen de ese entonces, pero yo podría decir de que así fue como yo inicié en la fe, quizás sin tener mucha conciencia, pero sí definitivamente hoy se agradece que nuestros papás, en mi caso mis papás, hayan decidido iniciarnos en la fe, en este caso en la fe católica. Y pues luego en mi vida han habido etapas. Esa fue la primera etapa, es lo que yo te decía, ¿verdad? Es un primer testamento, un antiguo testamento personal. Luego yo viví una etapa de alejamiento de la iglesia, que quizá no fue con intención de alejarme, pero cuando sentí era que ya estaba yo lejos, muy lejos, y ya no participé en nada. Pasé muchas situaciones que podrían llamarse oscuras, o que son cosas pues alejadas de Dios, y definitivamente ya a las alturas de estarme graduando de magisterio, sexto magisterio en el Colegio de La Salle, ahí volví a vivir cosas espirituales que poco a poco fueron el anzuelo que me trajeron de nuevo de vuelta a la fe. Y desde entonces podría decirse que yo he tratado de aprender a reconocer a Dios en cada etapa de la vida, porque ese es un proceso y eso es lo que me ha tocado a mí. Y yo podría decir de que ya en esta otra nueva etapa fue a través de esa experiencia espiritual en el Colegio de La Salle que me introdujo de nuevo a la iglesia, pero no fue hasta cuando yo experimenté un retiro acá en la parroquia que se llama Eres tan joven como tu fe, en donde yo prácticamente hice un examen, una radiografía espiritual del alma, y yo vi cómo estaba. Y para ese momento pues yo ya tenía una sed de Dios, una sed espiritual que me hizo por voluntad propia buscarlo, ¿verdad? Y tratar de seguirlo, porque no voy a decir que soy de sus mejores discípulos y mucho menos apóstol, pero al menos soy de los que creen que es más conveniente estar ahí cerca de Dios que lejos de Dios. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña historia de su vida, el resumen de lo que ha vivido, cómo es de que empezó a servirle a Dios, y cómo surgió ese deseo de estar dentro de la iglesia, pues. Y sí, así que como se lo he dicho a los jóvenes acá en la democracia, de que pues en la vida vamos a ir descubriendo pues los caminos, y en esos caminos van a haber dificultades, van a haber tropiezos, pero así que yo les digo una frase a los jóvenes de que muchos son los escogidos y pocos los elegidos. Y así que cuando uno es el elegido de Dios, por más que uno se caiga, Él está ahí para levantarnos. Y no podemos quedarnos ahí tirados, podría decirle, porque pues ahí está Jesús, ahí está Dios levantándonos y diciéndonos, tú puedes, adelante, sigue. Y pues esto es un claro ejemplo de lo que usted nos comentaba, de que a veces pues tendremos momentos oscuros en nuestra vida, pero Jesús está ahí y Él nos levantará y Él pues nos seguirá apoyando en su servicio. Entonces muchas gracias por estas palabras que nos ha dicho. Y justamente habló de los retiros. Usted actualmente sirve en el equipo de retiros de acá de la parroquia Santa Teresita, y también a través de un retiro cabal de Eres fue que yo tuve también ese deseo de querer iniciar con el grupo acá en la democracia, porque ahí sí que acá en la demo pues han habido grupos de jóvenes, pero ha habido un lapso de tiempo que se ha desintegrado el grupo juvenil. No sé cuántos años fue que no hubo grupo juvenil, y pues yo también tenía esa idea de que el grupo juvenil no nos sirve para nada, de que los jóvenes van solo a perder el tiempo, de que no hay nada bueno que hacer ahí.
Y de hecho a mi mamá yo le decía, mami, yo no quiero ser parte de un grupo juvenil, los jóvenes solo a molestar, van, yo no quiero estar ahí. Y fue a través del retiro del ERES que, pues ahí sí que Dios me puso esta misión. Y como se los he dicho a los jóvenes, desde ese retiro yo había sentido esa espinita que alguien que no ha experimentado eso con Dios no puede entender, digamos, solo una persona que ha experimentado eso lo entiende a uno. Y cabal les dije a los jóvenes, yo tenía ese deseo, esa espinita de formar el grupo de jóvenes, y pues gracias a Dios ya lo he formado, ya pues vamos los jóvenes adelante, y lo que les digo es de que perseveren en el camino de Dios, porque al principio es difícil, pero después las bendiciones serán muy bien recibidas de Dios. Entonces quisiera que usted nos comentara y nos compartiera, para usted, ¿qué significa un retiro espiritual? ¿Cuál es el significado de un retiro espiritual? Pues fíjate, Pablito, ahorita que te escucho, también me identifico y antes de responderte esa pregunta, me hiciste recordar también mi juventud cuando yo me fui a estudiar a Huehue Magisterio, gracias al esfuerzo de mis papás. Ellos lograron que yo tuviera esa oportunidad. De hecho, pues no los defraudé en ese sentido académico. El problema fue mi alejamiento espiritual, que definitivamente, pues sí, me limité a cumplir con mis papás, sacando quizá buenas notas, cumpliendo, ¿verdad? Gracias a Dios, nunca dejé un curso o reprobar un año. Al final entregué en sus manos la meta, que era un título académico, en este caso de magisterio, y en ese tiempo era más complicado también estudiar lejos de acá, de su tierra, y me fui a estudiar a La Salle, ¿verdad? Pero allá yo viví una etapa de alejamiento, de experimentación. Yo tenía 16 años y yo estaba como que sentí esa libertad tan grande de querer explorar y experimentar de todo. Y cuando sentí, pues yo ya estaba en las profundidades de cosas negativas. Y fíjate que es chistoso, por eso me identifico al momento que mencionaste eso que le comentabas a tu mamá, de que mi caso era como que de decirle a mi abuelita que yo fui a vivir con mi abuelita, y ella también ha sido una guerrera en la fe, y ha sido para mí hoy en día el pilar que me sostuvo aún en esas etapas algo oscuras de mi vida. Y ella me obligaba a ir a misa los domingos allá a catedral. Y fíjate, Pablito, que la verdad yo debo confesar, a mí me daba vergüenza ir con mi abuelita a una misa. Y yo siempre le decía a ella, una misa o la iglesia es solo para viejitas. Y yo no voy a llegar tapándome la cabeza ahí a la iglesia. Llegué hasta esas alturas de despreciar a Dios, ¿verdad? Y se lo decía a mi abuelita, y yo con eso la ofendía también a ella. Y yo sentía que yo era autosuficiente y que no necesitaba de esas cosas. Y siempre me dio vergüenza, y fíjate que allá en Huehue, en esa etapa, empezaban a transmitir las misas. Y mi abuelita siempre le gustó sentarse hasta adelante. Y me hacía que yo me sentara hasta adelante, pero yo llegué al extremo de decirle, siéntese usted adelante y yo me voy a sentar aquí atrás. Porque mi miedo era que mis amigos, entre comillas, me vieran ahí en una misa, porque yo sentía vergüenza de que me vieran en ese contexto. Y así pasó esa etapa de mi vida, hasta que te digo, ¿verdad? Me llegó a todo coche le llega su sábado, dice el dicho en el pueblo, ¿ah? Y a mí me llegó mi sábado espiritual. Y a través de esta experiencia espiritual, que en este caso, tanto a ti como a mí me ha servido mucho, el retiro Eres tan joven como tu fe. Pero esto no quiere decir que no hayan otros medios, porque otros han cambiado a través de una radio, a través de una prédica, a través de un servicio. De muchos medios se vale Dios para llegar a nuestro corazón. En nuestro caso fue este retiro. Y yo, después de este retiro, una de las primeras cosas que hice fue ir a pedirle perdón a mi abuelita. Y yo ya no estaba estudiando allá, pero muchos domingos llegué y yo fui quien la pasó trayendo, y yo fui quien le dijo, abuelita, vamos a misa. Y ahora yo era quien la llevaba a misa, ¿verdad? Y allá ante el Santísimo le pedí perdón. Y después de esa etapa yo era quien le decía, abuelita, écheme su bendición.
ahí en el altar y ya no me daba vergüenza, a mí me llenaba espiritualmente esa experiencia y le di y le doy gracias a Dios de que mi abuelita aún está viva, pero Dios me dio esa oportunidad de que en vida yo le pidiera perdón a ella y que ella conociera esta parte espiritual de mi vida, ¿verdad? O sea, ella me ha visto también crecer en lo espiritual, aunque indignamente o imperfectamente, tan humanamente como en todo, pero pude devolverle a ella parte de lo que ella sembró en mí, ¿verdad? En mi corazón. Me extendí un poquito saliéndome de tu pregunta de lo que era un retiro, pero realmente tocaste fibras ahí al momento de comentar tu vivencia, pero fue a través de eso que cómo es que la vida nos da esas etapas y que gracias a Dios algunos tenemos la dicha de enmendar o de en vida a las personas pedir ofrecer esas disculpas. Yo disfruto hasta la fecha a mi abuelita, no la puedo ver tan seguido como antes, pero ahí está mi abuelita todavía. Y pues, perdón, Pablito, ahí por salirme del guión. Y en cuanto a tu pregunta, era lo que es un retiro, ¿verdad? Y pues, un retiro, Pablito, yo he aprendido hasta estas alturas de que realmente eso, hasta en la Biblia está, que Jesús, siendo Dios, buscaba espacios de alejarse de todo y buscaba válidamente un descanso, una desconexión de todo lo que hacía. No era por alejarse o por ya no querer hacer lo que estaba haciendo, sino que él sabía que si no se daba ese descanso, a él le iba a costar más hacer humanamente lo que le tocaba, porque claro, Jesús era Dios, pero él vivía la dimensión humana completa, él sentía cansancio, él sudaba, él se cansaba, él sentía frío, calor, él tenía sentimientos, lloró incluso. Entonces, él humanamente buscaba espacios como para alejarse. Incluso a sus discípulos les decía, vamos, nos retiremos a la otra orilla o nos retiremos a tal montaña. Y muchas veces la gente no lo dejó descansar, pero él siempre buscó esos espacios como de desconexión, de descanso incluso. Y siempre esa soledad Jesús la utilizó, si podemos leer en muchas partes de la Biblia, especialmente en los evangelios, vemos que Jesús esos espacios de desconexión y de descanso los usó para comunicarse con Dios Padre. Antes de cada gran misión, cada milagro que él iba a tener, tenía esa comunicación con Dios. Entonces, para mí un retiro, en base a lo que yo he vivido también y lo que hemos aprendido a través de la Madre Iglesia, es de que los retiros existen hasta este entonces, como lo dice su nombre, para retirarse de lo cotidiano, de la rutina, para alejarse de lo que uno está acostumbrado o automatizado a hacer. Nosotros parecemos ya seres como programados, que todos los días nos limitamos a hacer ciertas actividades ya en automático, ¿verdad? Ya no le ponemos a veces atención a las cosas que vamos realizando. Entonces, para mí eso es un retiro, Pablito, un momento de desconectarse, un tiempo de encontrarse y hablar con Dios. Y si te das cuenta, pues Jesús, en ese entonces, la forma en el tiempo de Jesús, la forma de vivir el retiro de las personas era yéndose al desierto. Y acá, pues, los retiros son espacios que propician ese alejamiento. Quizás no tenemos un desierto acá, aunque el clima se parece mucho, pero no tenemos un desierto así físico. Pero a través de los medios que Dios presenta se propician espacios físicos que sirven para que jóvenes o las personas tengan momentos de oración, de encuentro y sobre todo de desconexión con lo cotidiano, con el bullicio de afuera, ¿verdad? De la vida, del trabajo, incluso en la familia. Es bueno darse esos momentos de descanso y de retomar energías para volver a la vida, pero ya con una perspectiva diferente. Para mí eso es un retiro, Pablo. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos qué es el significado de un retiro. Decir que, pues la verdad, en opinión personal, yo siento que el retiro, pues, ha transformado muchas vidas y seguirá transformando muchas vidas por lo mismo que nos ha comentado de que, pues, es una forma y una manera
distanciarnos del mundo, distanciarnos de la tecnología que especialmente consume mucho a la sociedad. Y pues no hablemos de los vicios, que también es otra forma del consumismo hacia la sociedad. Entonces, pues a los jóvenes y a las personas adultas, porque incluso hay retiros para las personas adultas. claro. Entonces, a estos jóvenes, a estas personas que aún no han formado parte de un retiro o no han tenido la oportunidad de participar dentro de un retiro, se les hace la invitación. Acá en nuestra parroquia, pues hay 3 retiros para los jóvenes, que es el ERES, Emaús, Tras las Huellas. Y para los adultos, pues creo que es el Querismático, y no recuerdo, y Cursillos. Entonces, pues la invitación está abierta hacia a todos ustedes para que puedan participar, y si sienten que pues la vida está siendo mala con ustedes o cosas así, créanme que vayan a un retiro y ahí van a experimentar el amor de Dios y van a dejar de tener esos pensamientos, esas emociones, y pues un retiro es transformador. También, hermano Leo, pues usted le sirve a Dios a través de un coro. Quisiera que nos compartiera su experiencia y cómo fue que surgió el deseo de alabar a Dios de esta manera. Así que dice aquel dicho de que el que canta ora 2 veces. Entonces, no sé si podría compartirnos algo de esa historia también. Pues fíjate, Pablito, que esto que me preguntas hace que también vuelva a recordar todas esas experiencias que Dios me ha permitido. Y yo dividiría en 2 partes esta respuesta, porque primero es de que siempre desde pequeño me gustó la música, quizá de manera un poco introvertida, porque realmente con lo que me ha tocado lidiar desde pequeño es con el pánico escénico para cantar. Para otras cosas siento que se me da, desde mi infancia en el estudio he participado en diferentes artes, bailes y todo, pero el hecho de cantar sí, pues desde pequeño tuve cierta inseguridad. Sin embargo, la música siempre me gustó, siempre quise aprender algo de música. Sin embargo, en mi infancia, en el entorno donde yo estudiaba, había muy poco de eso realmente, en las escuelas, por ejemplo. Y fue así que hasta que estudié en el Colegio Santa Teresita, acá en Camujayito, básico, fue que ahí el profesor Fernando, que también si está viendo esto le mando un gran saludo, el profe Fernando Martínez fue mi profesor de música, y él, algo como también él es músico, ¿verdad? Él quiso inyectar en nosotros ese gusto por la música. De hecho, recibíamos un curso que se llamaba en ese tiempo formación musical. Entonces empezamos a explorar y a experimentar con instrumentos gracias al profe Fernando. Y en mi caso, pues a mí me gustó mucho la guitarra. Solo que también lo cuento como anécdota en otros ámbitos en los que me ha tocado compartir con jóvenes. Yo aprendí a tocar guitarra sin tener una guitarra, sino que el profe Fernando en su creatividad, y era lo que había, hicimos una réplica de guitarra con cartón y cuerdas plásticas que son de las que usan para anzuelos o para el trabajo de albañilería. Y aunque no eran tan sonoras las cuerdas, pero sí funcionó el método del profe, porque siento que eso permitió que adquiriéramos cierta habilidad. Y también, paralelo a eso, acá empezó a surgir un centro cultural que también ya trajo instrumentos, profesores, y fue también aquí donde yo logré tener el aprendizaje básico, ¿verdad? De guitarra. Muy buen maestro también. Y también en mi familia han habido bastantes tíos, primos que son amantes de la música, y con ellos también fui aprendiendo conforme íbamos compartiendo. Especialmente mi tío, que lo aprecio mucho, él es de Chiantla, Walfred Cano, que le mando también un saludo muy especial. Él es el multitarea musical, porque él aprendió y ejecuta muchos instrumentos, y yo de él aprendí también bastante. Total de que esa fue mi historia musical. Sin embargo, todo eso, Pablito, yo nunca lo hice con intenciones eclesiásticos o espirituales, sino siempre fue con
ámbitos de música secular, música popular, que también no digo que sea mala, hasta la fecha todavía me gusta escuchar música de diferentes artistas, tengo mis propios gustos también. Pero bueno, esa fue la historia musical. Ahora, ¿cómo surge que ese don que Dios me ha dado o me había dado, Él hace que yo lo ponga al servicio de Él? Como te digo, eso no lo planifiqué yo. Yo nunca me vi en un coro cantando, o sea, ni siquiera tocando un instrumento, mucho menos cantando, porque yo nunca me he considerado el mejor cantante, ¿verdad? Ahora en la iglesia, lo único que yo digo en mi defensa es de que canto con fe y eso es lo más importante. Pero bien recuerdo y te voy a contar y les voy a compartir aquí a los amigos. Aquí también interfiere otro personaje al que le voy a mandar un saludito en lo que voy contando. La historia. Después de que yo me alejé de la iglesia, Pablito, y yo regreso después de este retiro como que con ganas de hacer de todo. Y fue en el proceso en el que en este templo parroquial acá en la Democracia se estaba reconstruyendo y las celebraciones eran en el salón parroquial, el que estaba junto al templo. Y yo ni siquiera sabía qué días había celebración o actividades en mi comunidad. Con eso te digo qué nivel de alejamiento tenía. Y total de que hubo una vez que oigo repicar las campanas y me surge esa inquietud y digo, ¿qué habrá en la iglesia? Le pregunté a mi mamá y ella me dijo, hay celebración. Yo mismo le dije, yo voy a ir. Y vine y me tocó venir solo. De hecho, me senté en la banca hasta atrás porque hasta tenía yo cierta vergüenza de que me vieran algo raro en la celebración. Y fue todo lo contrario. La verdad, las personas se alegraron y me dieron una cordial bienvenida. Y ahora viene esta parte que te digo, Dios actúa de una forma tan especial con todos y con cada uno. En ese entonces estaba el hermano Onofre, de acá de Camujayito. A él le tocó venir a dar un tema en esa ocasión y dentro del tema él resaltó que para ese entonces no había coro acá en la comunidad. Yo tampoco sabía porque no estaba participando, era la primera vez que yo venía después de mucho tiempo. Y pues él sin ni siquiera saber que yo estaba presente, él mencionó dentro de su mensaje lo de los talentos y los dones y servir y ponerlos al servicio de Dios, pero de manera un poco más directa dijo, yo no creo que acá dentro de toda la comunidad no haya por lo menos un guitarrista que quiera venir a servir a la iglesia. Yo me sentí, yo sentí que estaba como hablando de mí, ¿verdad? Y me estaba retando, sin embargo, te digo, él ni siquiera sabía que yo estaba presente. Y fue ahí donde siento que hubo una cuestión ya muy directa, personal, entre Dios y yo, que sentí que realmente Él me estaba como que pidiendo que yo le sirviera. Y te digo, a esas alturas ni siquiera tenía una guitarra. Sin embargo, al terminar la celebración, me acerqué con las hermanas que ahí sí que estaban rifándosela como un coro gregoriano y de todo, pero a capela. Pero ellas, yo me acerco y les digo, quiero servir acá en la comunidad, solo que yo para ese entonces les dije claramente, solo que yo no sé nada de cantos de la iglesia, pídanme rancheras, pídanme rock and rolleras, pero de la iglesia yo no sé nada. Y lo primero que hicieron fue decirme, aquí está este libro y se va a reunir ahí con doña Virginia Herrera. Ella le va a ir diciendo qué cantos, qué se canta, qué momentos existen, porque yo miraba la celebración, mucho más una misa, la miraba yo tan extensa y que yo no le encontraba sentido, la verdad debo decirlo, porque era como que yo era un niñito de parvulitos en la fe en ese entonces. Y, y aparte de eso, les digo, yo sé tocar guitarra, solo que no tengo guitarra. Viene otra hermana, viene doña Miriam en ese momento y dice, aquí está una guitarra que le puede servir. Entonces ya no tuve más excusas y pretextos para decir, no voy a cantar, porque de repente el hecho de decir, no sé ningún canto y no tengo guitarra iba a servir como para que me dijeran, ah, pues entonces no se preocupe, ¿verdad? Y yo me iba a sentir como que por lo menos ofrecí
Y no me esperaba yo que de una vez ese día, en ese ratito, me solucionaran todo para decirle, aquí empiece. Y así fue como empecé, alegremente empecé acá en la comunidad, el pueblo, y así fue como que yo ya tenía el gusto por la música y en la fe yo iba creciendo y conforme yo iba creciendo y encontrándole sentido a cada momento, a cada signo, a cada experiencia, incluso debo decirlo que como más he cantado en cuestiones litúrgicas, fui encontrándole el sentido a cada símbolo, a cada ritual que se realiza dentro de la celebración que se le da a la victoria de Jesús, porque al final eso es lo que celebramos en cada celebración, valga la redundancia, o en cada Santa Eucaristía. Pero así fue como terminé acá en el ámbito de coros y de música, Pablito, y he aprendido de muchas personas. Tu papá fue con quien compartimos, le mando un gran saludo también a don Elías, compartimos también en un coro muy bonito, con Daisy, con Neri hijo, y compartimos mucho y he aprendido mucho de ellos. Últimamente también con el padre Francisco, a quien aprecio de manera muy especial porque él es músico también. Entonces uno va relacionándose con personas de las cuales le enseñan mucho a uno y yo he aprendido mucho, ¿verdad? De las personas, pero todo ha estado en la disposición que uno le ponga a lo que uno va a hacer. Bueno, pues ahí sí que, como usted lo ha dicho, estos son unos dones que Dios pues nos da. Yo me incluyo porque pues gracias a Dios también Él me ha dado ese don de ejecutar un instrumento y pues mi historia es algo similar, así que como usted lo ha dicho, que se identifica algo con mi historia y así mismo lo digo yo con su historia porque así que yo igual sin querer, pues aprendí primero tocando marimba. Y de hecho le decía a mi mamá, mami, como lo dije anteriormente con el grupo de jóvenes, que no me gustaba el grupo de jóvenes y esas cosas que ya dije anteriormente. Lo mismo le dije a mi mamá, la marimba es aburrida. ¿Qué le escuchan a la marimba? No, no tiene nada de bueno, pues no es el tipo de música que me gusta. Y pues ahora estoy en un grupo de marimba, gracias al don que Dios me ha dado y pues también estoy en un coro. Entonces, pues ya estando dentro del coro es una gran satisfacción que uno siente a la hora de estar cantándole al Señor o a la hora de estar en alguna misa o hora santa. Yo le digo a mi mamá que pues estar cantándole a Dios pues es una forma distinta de vivir la misa porque uno pues se siente como que estuviera cantándole a Dios directamente. Entonces, pues es una forma bonita y ahí sí que los dones que Dios nos dio los tenemos que poner al servicio de los demás. Y pues muy bonita la historia que me ha contado, me ha comentado y nos ha compartido a los que estamos, a los que están viendo a través de las redes sociales este podcast. Y ahí sí que nos motiva a los que somos parte de los coros, de otras comunidades, a seguir en este camino del servicio de la música hacia Dios porque como les digo, no hay nada más bonito que servirle a Dios, especialmente en la música. Y justamente el tema de hoy se trata sobre el servicio a Dios. Y como primer pregunta en el tema, quisiera que nos compartiera cuál es su opinión del servicio hacia Dios. Hay muchas personas que piensan que uno sirviéndole a Dios pues no tendrá ningún beneficio, incluso algunas personas dicen que es una pérdida de tiempo servirle a Dios, una porque dicen de que uno sirve nada más por servir, que no lo hace de corazón, dicen algunas personas, y otras pues dicen de que tienen otras ocupaciones fuera de la iglesia, entonces que a Dios pues no es mucha importancia servirle, que no trae nada bueno, entonces ¿qué opina usted al respecto de eso? Pues fíjate, Pablito, que la verdad lo que hay que tener claro es que Dios es un papá y cada uno de nosotros somos hijos y con cada hijo es diferente, o sea, un papá, si te das cuenta, tu papá tal vez contigo es de una forma y con tus hermanas de otra forma, y no porque a unos los quiera más que a otros, sino cada papá sabe cómo se lleva con cada uno de sus hijos, porque cada uno tiene su temperamento, su personalidad, su carácter.
Y cada uno también es resultado de la forma en que ha vivido o lo que le ha tocado vivir en las cuestiones familiares, en las cuestiones sociales. Entonces, vamos creciendo conforme a todo eso y hasta donde estamos somos el resultado de eso. Yo como te digo, sí he visto la manifestación de Dios. Yo soy de los que yo ya, o sea, yo no necesito ver pruebas milagrosas para ver la existencia de Dios porque ya he visto muchas. Me da miedo a veces pedirle a Dios que haga esto porque yo sé que lo hace, porque he visto muchas cosas en mi vida, algunas de manera muy personal y otras pues que las he vivido estando con otras personas, siempre dentro de las cuestiones con Él. Y el servicio a Dios pienso que es la respuesta que nosotros le damos a Dios siempre y cuando nosotros nos hayamos topado o encontrado con Él. El que dice que le sirve a Dios, pero no se ha encontrado con Él, tal vez solo está viendo la iglesia o las cosas espirituales como, pues como un trabajo más, ¿verdad? Es como cuando mandan a alguien a, un, a una jornada de trabajo o como le dicen aquí en nuestro pueblo, los jornales, cuando mandan a alguien a arreglar una tubería, solo cumple con ir a hacer su trabajo, aunque lo haga bien hecho y todo, pero después de eso, al jornal ya no le interesa si está pasando agua o no en el tubo, él ya cumplió. Y muchas personas ven el servicio como un cumplimiento, nada más como quien dice, si miran que voy, van a decir que soy buena persona y yo ya cumplí. Pero, o sea, ni siquiera saben con quién están trabajando. Por decirlo así, trabajan pero sin conocer al patrón y no saben cuál es el sentido de realizar el trabajo. Muchas personas también cometen el error de ponerse a servir porque han estudiado o han tenido, qué sé yo, hay personas, yo he escuchado personas que dicen, yo ya leí la Biblia 7 veces, 10 veces, y por eso sirvo. Yo no digo que leer la Biblia sea malo, pero si la iglesia en su sabiduría, a través de las lecturas que vemos diariamente, porque la iglesia saca, expone ordenadamente unas lecturas todos los días, si todos los días leyéramos esas lecturas, estaríamos leyendo la Biblia completa en 3 años. Si leyéramos todos los días las lecturas que saca la iglesia, que propone el magisterio de la iglesia, estaríamos completando la Biblia en 3 años. Entonces, una persona que me viene a decir a mí que ya leyó 5, 7, 10 veces la Biblia, pues para mí es un experto en Biblia, pero en amor, en caridad, en acciones sociales, yo no sé, ¿verdad? Muchas veces hay personas que leen completamente la Biblia, pero en su familia pues, dejan mucho que desear o en lo social, y no con eso estamos juzgando a las personas, pero solo digo que el servicio a Dios no es por lo que nosotros sabemos o porque nosotros nos sintamos expertos en algo. Yo te acabo de decir, yo le estoy sirviendo a Dios a través de la música, pero no lo hago por cumplir. Y al final, si yo canto y si lo hago bien, porque de hecho la frase correcta es, el que bien canta ora 2 veces, pero si canto mal o no me preparo para cantar bien, realmente no sé si estoy orando 2 veces o es una media oración, pero la frase correcta es, y si no estoy mal, la dijo San Agustín, no recuerdo bien el que pensó eso, pero dice, el que bien canta ora 2 veces. Pero yo te dije, yo no planifiqué cantar. O sea, yo no dije, yo ya soy un gran músico y por eso ahora voy a cantar. Ese hubiera sido un error para mí. Te digo, yo tenía miedo de cantar y fue como decirle a Dios, pero si es que yo no me animo a cantar. Y él me dice, pero necesito que cantes. Entonces, cuando uno tiene fe y uno tiene ese encuentro, uno da ese paso como de decir, bueno, me lanzo porque uno está confiando en él. Y así
el servicio es una respuesta. Hay personas que dicen tener fe, pero para mí la fe es, se ve no solo en creer, ¿verdad? Sino en qué acciones le doy a Dios. Y el servicio a Dios no lo debemos confundir con que yo le estoy dando a Dios algo. Por ejemplo, yo canto, entonces Él me tiene que agradecer a mí porque yo le vine a cantar. No, yo soy el que gano cada vez que canto porque es un bien que le hago a mi alma, a mi vida, y esas cosas que en mi torpeza humana yo deje entrar de Dios son las que me van a ayudar a por lo menos intentar vivir una vida coherente al amor de Él y a su misericordia. Humanamente también nunca vamos a evitar estar expuestos a tentaciones. Una vez y otra vez tal vez caemos en los errores, en los pecados, en las situaciones que no son buenas para nosotros y tampoco son agradables a Dios, pero si yo me alejo, va a ser peor. Y por lo que decías, la gente incluso nunca va a dejar de criticar o de querer componerle la vida a los demás. Si lo hicieron con Jesús, ¿cuántas veces a él lo criticaron por lo que estaba haciendo? Y, y siento que hasta nuestros días sigue siendo así. Hay mucha gente que dice eso, que el servicio es en vano. Pero ahí en la misma Biblia encontramos la respuesta. No tengo acá literalmente la cita, pero si no estoy mal es San Pablo quien escribe en Corintios o en Gálatas, que escribe que el servicio o el trabajo hacia Dios no es en vano. ¿Por qué? Porque cada acción que se hace con fe y en nombre de Dios es un bien para nuestra alma. Y también las personas deben aprender a ver que la vida total es un servicio a Dios. Si yo en mi trabajo le digo a Dios, Dios, bendice esta jornada, este trabajo que voy a realizar, no permitas que yo tenga malos pensamientos, malas palabras o acciones en mi trabajo se vuelve un servicio a Dios. Las personas creen que aparte está mi vida familiar y social y aparte es la iglesia, digamos, ¿verdad? Yo puedo, como quien dice, el servicio a Dios es solo cantar y mientras estoy en el templo y ya después al salir ya no le tengo que servir a Dios. No, todo lo que hago con mi vida se puede convertir en un servicio a Dios. Yo recuerdo a un profesor que tuve en La Salle, era matemático, y él, como todo un matemático, no perdonaba que se perdieran segundos de su clase en su periodo. Profe Everildo Linares Franco. Y él decía, cuando él miraba que ya nosotros habíamos perdido cierto tiempo en empezar la clase, y siempre las clases, por ser el colegio de La Salle católico, toda clase se iniciaba con una oración. Y muchas veces la oración era, bueno, que nuestra clase sea una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y total, ahí nos tenía, como era una oración la clase, las tareas y todo las teníamos que hacer bien porque él decía, estamos en oración. La clase se volvía una oración. Igual es el servicio a Dios, o sea, nuestra propia vida, las acciones que vayamos haciendo, se vuelven un servicio a Dios. Y no debemos sentirnos estancados, porque yo identifico muchas veces personas que están en la iglesia, las clasifico en tres: las que están perseverando, las que están estancadas y las que se vuelven a alejar. Y el problema es no quedarnos en esas otras dos, ¿verdad? Estancarnos o alejarnos, sea porque hayamos caído en un pecado, tenemos vergüenza de regresar a la iglesia, la gente habla de nosotros, pero al final el único que está ahí esperándonos y sale a nuestro encuentro es Jesús, es Dios, aunque la gente hable, aunque la gente critique, pero si uno tiene esa fe de volver a Dios cada vez que se pueda, así caigamos 70 veces 7, pues las 70 veces 7 va a estar Jesús y Dios esperándonos ahí. Si nosotros nos alejamos o nos estancamos, no es Dios el que pierde, sino nosotros mismos perdemos todo eso que Dios nos quiere regalar en las etapas de nuestra vida. Entonces, yo les digo, hermanos, y tú lo mencionabas, Pablito, en este caso a los coros, hay momentos en donde tenemos bajones espirituales, cansancios. Yo solo les digo que perseveren en el servicio que llevan,
pero también ustedes no tengan miedo de abrirse a los cambios que Dios quiere impregnar en su servicio, porque todo lo que viene de Dios es para embellecer el arte. En este caso, la música, me estoy refiriendo a los hermanos que están en coros, en canto y música, y así en todos los programas de la iglesia, pero especialmente en canto y música, que tiene que ver con el arte y la belleza de la música. Pues yo les digo, ya les conté que yo empecé tocando en un cartón y así fui aprendiendo y después los maestros se encargaron de lo primario, pero lo que tal vez puedo mencionar en mi ser es de que yo siempre quise aprender y todavía sé que puedo aprender más. Si alguien me dice, mire, aquí se puede hacer esto en la guitarra, yo trato de experimentarlo y aprenderlo, ¿verdad? Pero si nos cerramos a que ya no podemos aprender más, pues ya no vamos a poder crecer ni en nuestro servicio ni en lo espiritual. Bueno, hermano, pues sí, usted tocó pues unas frases de que algunas personas pues están sirviéndole a Dios, pero en sí no saben el motivo de servirle a Dios, sino que como usted lo decía, solo están por que lo ven como tal vez un hobby, se podría decir, de estar dentro de la iglesia y estar sirviéndole, pero no tienen en cuenta el sí, qué es servirle a Dios o cuál es el motivo de servirle a Dios. Y eso pasa mucho en las parroquias. Me he dado cuenta acá de que muchas personas, pues, como lo he dicho, sirven, pero en sí no saben cuál es el motivo de servir. Y algunas personas hasta se creen, pues, perfectos, podríamos llamar, porque como usted lo ha comentado, dicen, yo le sirvo a Dios, entonces, pues yo no voy a hacer esto, yo no hago esto, y usted no puede servir porque usted hizo tal cosa en su pasado, o usted está haciendo tal cosa. Y Dios, pues, no llama a las personas perfectas. Yo tengo muy en cuenta eso y, como usted dice, me gusta seguir aprendiendo, leer y aprender más. Ahorita que estoy en el grupo juvenil, me gusta estudiar sobre la vida de Jesús, la vida de sus discípulos, y en ningún momento Jesús llamó a alguna persona perfecta que estuviera a la par de él, sino que nos damos cuenta en sus discípulos. Mateo no era perfecto, era un cobrador de impuestos. Y Jesús lo llamó para que estuviera con él, no le dijo, tú por ser cobrador de impuestos no vas a estar conmigo, no vas a ser mi discípulo, sino que él lo llamó. Y así mismo Jesús y Dios nos llama al servicio. Entonces a las personas que pues quieren servir, tienen el deseo de servir, pero tienen ese miedo de ser juzgados por otras personas que ya están dentro de la iglesia, pues se les motiva a que no tengan ese miedo de estar dentro de la iglesia, porque ahí sí que ninguna persona física en este mundo es quien para poder decirle a uno, usted sí puede servirle a Dios o usted no puede servirle a Dios, sino que el único que pues es el jefe, como usted lo decía, y el patrón, y el único que nos puede decir eso y juzgarnos, pues es Dios. Entonces, a esta gente se le invita a que se acerque a Dios y, como usted lo decía, estando en el servicio de Dios, pues es una forma maravillosa. Incluso en nuestra vida, fuera de la iglesia, también, como usted lo decía, es un servicio. Entonces debemos de tratar, tal vez no de hacer las cosas 100% perfectas, pero debemos de tratar de hacer las cosas de corazón. Yo siempre le digo esto a los jóvenes, las cosas perfectas no las vamos a llegar a hacer, porque perfectos pues solo Dios, pero con que hagamos las cosas de corazón, ahí está todo. Dios no mira pues en sí los actos de que si yo hago esto porque la gente me mira, pues Dios va a decir aquel porque ayuda a la gente y lo graba y lo sube a redes para que lo miren, pues ya está ganando el cielo, ¿no? ¿Verdad? Sino que Dios está viendo al que ayuda pues de corazón, sin necesidad de recibir alguna aprobación social. Entonces, pues la invitación es a esas personas a que no solo en la iglesia le sirvan a Dios de corazón, sino fuera de, que ahí sí que, como usted lo dice, la vida pues es un regalo de Dios y debemos de saber vivirla. Y qué mejor que vivir la vida haciendo las cosas a como a Jesús le agrada, a como Dios le agradan. Y dejemos todo eso que pasa en la vida de las personas, de la queja, el conformismo, que muchas personas son muy conformes con las cosas, como usted lo dice, se estancan y ahí se quedan, ya no hay ni para adelante o para atrás. Entonces debemos de tratar la manera y más que todo pedirle la sabiduría a Dios
que Él es el que pues nos da, y especialmente ahorita que estamos en el tiempo ya casi de la venida del Espíritu Santo y de los dones, hay que pedirle esto a Dios, los dones, y pues poco a poco Jesús irá orando en las vidas de los demás. Y pues ahí sí que ya para ir finalizando, me gustaría que usted le brindara algunas palabras de motivación a los jóvenes para que puedan servirle a Dios, ser parte de algún grupo juvenil, que esto siempre lo estoy pidiendo esto siempre a las personas invitadas en los podcasts, para que la juventud de ahora pues se incorpore a algún grupo juvenil, ya que como lo he dicho anteriormente, lastimosamente nuestra generación pues está dejando llevar más por las cosas malas, más por lo fácil se podría decir, porque también estando en el camino de Dios no vamos a decir que es fácil de todo, sino que habrán obstáculos, habrán pues tropiezos, se podrían llamar tentaciones, ya lo dijo usted, pero ahí sí que, como lo he dicho, pidiéndole la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento a Dios, pues podemos superar esos obstáculos, esas dificultades, y ahí sí que si nos caemos, ahí está Jesús para levantarnos. Entonces, ¿qué palabras usted le podría decir a los jóvenes que aún no son parte de algún grupo juvenil o incluso que ya son parte de los grupos juveniles para que sigan perseverando y sigan motivados dentro de los grupos juveniles? Incluso personas adultas también, de que pues ya son parte también de la iglesia o que no son parte todavía, de que se incorporen a la iglesia, porque ahí sí que no hay nada más bonito que dedicarle nuestra vida al servicio a Dios. Entonces, ¿qué podría decirle a estos jóvenes y personas? Pues muchas cosas, Pablito. La verdad que no porque en este caso nosotros seamos expertos en Dios, porque ese es el problema con el tipo de personas que mencionábamos antes, ¿verdad? Que se creen ya expertos o dueños de Dios. Yo bromeando le dije a otro hermano, ya con estas personas mejor deberían de formar un Sanedrín, un club de fariseos y expertos en las escrituras, dueños de Dios y expertos en Dios, porque la verdad que hay mucho de eso. Y digo esto porque muchas veces uno de los motivos por los cuales los jóvenes se desmotivan son por las actitudes de personas que están dentro de la iglesia. Con esto no estoy juzgando a nadie, solo es una realidad en nuestra parroquia. Yo no sé si en otras parroquias, quizá a nivel diocesano, no sé, a nivel universal, pues muchas veces los jóvenes tristemente no se alejan por el mal que hay afuera, sino por el mal que hay adentro. Un, un gesto, una desmotivación que viene de un líder, de hecho, puede venir hasta... Hay muchos buenos sacerdotes en nuestra parroquia, tenemos un sacerdote muy especial, pero en otras comunidades hasta hay sacerdotes que se encargan de desmotivar a su parroquia, a su gente. Esto no quiere decir también, Pablito, que especialmente a los jóvenes, eh, hablábamos con ciertos amigos que las diferencias que hay entre las generaciones que nacimos entre los 80s, 90s, con las generaciones más recientes, 2000, 2010, eh, y con esto no estoy estigmatizándolos a todos, pero en la mayoría de casos, la juventud actual ya no acepta una corrección también. O sea, hay dos partes aquí muy interesantes que habría que hablar. Por un lado, que hay personas que desmotivan, es cierto, ya sea que te dicen algo ofensivo, te regañan mal o te critican mal o hasta envidia, un celo apostólico que se da mucho, que por ejemplo yo veo que viene otro coro a cantar y no me gusta porque aquí yo soy el dueño de mi escenario, me siento la superestrella de la comunidad. Eso también se da, pero o sea, sí, hay también esto, pero también se da la otra parte de que los jóvenes a veces no aceptan con humildad y obediencia, pues un pequeño momento que nos sonroje o nos regañan o nos llaman la atención. En su momento yo viví ese tipo de experiencias desmotivadoras de algunos líderes
Como decías, algunos critican el pasado, otros ven tus defectos, en fin, para todos, o sea, siempre hay como que para algunos hay que pasar como un examen de admisión, ¿va? Por un lado eso, y por otro lado, claro que ahorita sí estamos expuestos a muchas cosas que nos pueden distraer. Y aquí sí ya no solo me refiero a jóvenes, sino desde niños hasta abuelitos. Y voy a repetir tal vez algo que muchos mencionan y todos ya lo hablamos, sin embargo hay muchas pocas acciones, que es la cuestión del mal uso de la tecnología. En este caso yo ya no veo solo jóvenes con el teléfono, yo también ya he visto abuelos con el teléfono, veo niños con el teléfono y entonces hay un problema que ya hasta se está volviendo un problema psicológico, un problema social, que es el mal uso de la información. Como ya todos tenemos acceso a la información, pues pensamos que estar en la información nos va a ayudar y realmente no nos ayuda en mucho. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque motivos para alejarnos de la iglesia o no entrar a la iglesia, hay miles de motivos y pretextos. Pero hay una sola razón que es la que yo digo que debe mantenernos en este camino de fe. Y yo invito de verdad, no solo a los jóvenes, a las personas. Hay grandes profesionales, hay grandes personalidades en nuestras comunidades que se están perdiendo de algo al no participar de estos misterios que la iglesia nos permite y que son misterios que nos van a ayudar para las demás áreas de nuestra vida. Yo siempre he dicho que es importante la economía, es importante la familia, es importante el trabajo, todo es importante y de hecho Dios nos lo regaló para que nosotros lo trabajemos y lo disfrutemos, pero sin esa área espiritual todo eso lo podemos mal administrar. Hay personas que su fe o su seguridad está en el dinero, otros que su seguridad está en la posición social, otros que su seguridad está en el materialismo, pero todo eso se acaba o se puede interrumpir y lo único que sí nunca se acaba es lo espiritual. Dios nunca se acaba y Él nos permite, aunque tengamos problemas en las otras áreas, siempre nos va a dar una salida para volver a empezar, porque la meta de Él no es solo es que seamos felices acá en la tierra, sino que un día también alcancemos esa presencia celestial allá con Él. Y yo les digo a los jóvenes, fíjate que ayer finalizamos eh, la jornada, una misión que se realizó en Oshbe, a quienes les mandamos muchos saludos. De hecho, lamentablemente no pudiste estar con nosotros, también eras parte de la delegación que íbamos, eh, pero realmente vivimos una experiencia muy especial porque tenía que ver con eso y el mensaje fue basado en aquel pasaje bíblico que dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Lo que le digo a los jóvenes con esto es que Dios es el árbol, es el árbol que nos permite dar frutos y el que nos da sombra, nos da oxígeno, así como en la naturaleza lo que representa un árbol. Aquí en lo espiritual, Dios es ese árbol y a la vez Él es el nacimiento de agua. Y Jesús es el jardinero, el viñador que se encarga de cuidar ese árbol y de tratar de acercarnos a sus beneficios, que son los frutos, la sombra, todo lo que nos da un árbol. Y si nosotros nos alejamos de ese árbol, vamos a vivir cosas muy duras. Viene la sequedad espiritual, viene la perdición, viene el alejamiento y la soledad. Hay jóvenes que se pueden retirar porque están siendo tal vez absorbidos, tal vez no es tanto que ellos quieran estar en algo malo de la sociedad, pero tal vez les está costando salir y muchos quieren irse hacia ese lado, pues yo les digo, si quieren vayan a probar, pero eso se acaba y llega el día que uno tiene que regresar y es lo que menos Dios quiere que uno sufra, ¿verdad? Pero Él lo permite para que uno mismo llegue a un fondo, a un punto en donde uno mismo reconozca que uno necesita de Dios. Otros se van o se quieren alejar por las críticas que reciben dentro de la iglesia.
que empiezan a poner reglas como para decir, usted no puede estar, usted ya no debe estar aquí, usted se va para allá, usted sálgase, usted métase. Entonces ya no siguen a Dios, sino que siguen a una persona que se cree dueña de Dios. Yo les digo a esos jóvenes, en ese caso sí sean rebeldes jóvenes, sigan a Dios sin importar lo que los demás les digan, porque eso es lo que ustedes van a necesitar en su vida y tal vez es lo que necesita su familia y lo que necesita su comunidad. Yo prefiero que se enoje un hermano conmigo por hacer algo que Dios me está diciendo y no que Dios se enoje conmigo por hacer algo que un humano me dijo que yo hiciera y tal vez no era lo que Dios quería, ¿verdad? Yo prefiero que se enoje un humano y no que se enoje Dios. Y por último, también les digo que hay que conocer la fe, jóvenes, y la fe quiere decir conocer cómo es que Dios quiso revelarse con nosotros y para eso nos da todos los medios en la Santísima Madre Iglesia Católica. Aquí hay de todo, por eso es como el manjar completo en el que ustedes van a poder encontrar lo que ustedes necesitan para alimentar su alma. Si ustedes se van, se alejan, se van a quedar solo con las migajas de lo que Dios les está ofreciendo aquí. Si ustedes se van para otro lado, quizá haya alimento, pero no hay suficiente como aquí. Llega el momento en el que se acaba y va a terminar sintiéndose solo y no nada va a llenar su alma, su ser como lo que Dios nos da aquí en su casa, ¿verdad? En la iglesia y a través de todos los medios que Él nos permite, a través de lo humano y a través de lo divino, Pablito. Así que gracias por este espacio. Y yo les digo a los jóvenes, no se alejen, quédense, únanse, métanse más y conozcan más su fe para que sepan de dónde vienen y hacia dónde van. Bueno, pues muchas gracias, hermano Leo, por estas palabras. Ahí sí que créame que para mí especialmente, que soy el actual coordinador del grupo acá en La Democracia, pues son palabras de mucha motivación y de mucha ayuda. Lo comentábamos de que pues habrán momentos en que uno pues quisiera tirar la toalla, de que uno se siente de que los jóvenes no están captando, cosas así. Pero ahí sí que esa es la misión que Dios nos pone, perseverar y tener paciencia para poder transformar la vida de estos jóvenes. Y como usted lo decía, que a las personas que nos están visualizando y aún no son parte de la iglesia, no esperen a que Dios los llame por las malas, digamos, sino que Exacto. si tienen la oportunidad y todavía no les ha tocado experimentar algo fuerte, se podría decir, pues acérquense a la iglesia, porque ahí sí que al experimentar algo fuerte, pues tal vez ya no nos es una forma bonita, digamos, de que Dios nos llame, sino que Jesús nos llama a diario, Jesús diario está con nosotros, pero no somos nosotros los rebeldes y los que nos hacemos de los oídos sordos a no escuchar su voz. Entonces estas personas no esperen a que sucedan cosas en sus vidas, sino que acérquense y como hermano Leo lo comenta de que, y se los he dicho a los jóvenes también, de que personas que juzguen, que hablen, que sean tropiezos en nuestro camino espiritual, pues siempre van a haber. Y pues es parte del proceso de servirle a Dios, porque ahí sí que a Jesús también, y es un claro ejemplo de que Jesús en su vida, especialmente ya casi al final de su vida, se podría decir, él tuvo muchos tropiezos en su camino, y pues esa era su misión. Y él en ningún momento, pues sí tuvo esos pensamientos de decirle, Padre, si es tu voluntad, no sé cómo fue. El Apache dice, Eh, si puedes quitar de mí esto que voy a ajá, padecer, pero que se haga que tu sea tu voluntad. voluntad, no la mía. Y pues eso mismo le tenemos que decir a Dios, de que se haga su voluntad, no la de nosotros. Y ahí sí que Él se encargará de lo demás. Entonces, pues a estas personas, invitarlas a que sean parte del grupo juvenil, a los adultos. Hay muchas maneras de servirle a Dios dentro de nuestra iglesia católica. Eh, Eh, Fíjate, Pablito, perdón por la interrupción. ajá, Algo que también es muy importante que sepan los jóvenes, porque en mi caso yo valoro y agradezco mucho que uno de los pilares que me ha ayudado a perseverar, porque no voy a decir que que me he mantenido
siempre en las nubes o sintiéndome todo un santo, no, sino que he sentido cada vez que me he caído, cada vez que he fallado. Sí, he sentido la misericordia de Dios, pero en mi caso siempre voy a estar agradecido con Él por haberme dado la familia más hermosa que me pudo haber dado. Me refiero a mis papás y a mis hermanos, que muchas veces son los personajes que no aparecen en mis actividades. Quizá podría decirse, eh, no se ve todo lo que la familia hace por uno. En mi caso, mi mamá, mi papá, mis hermanos son personas que siempre han estado y no porque tengan que estar, sino que son los que han estado siempre. Incluso hasta los que uno considera amigos se van todos los demás, pero la familia es lo que a mí me ha sostenido. Sin embargo, hay jóvenes que su familia se convierte en un tropiezo. Quizá en su familia hay problemas, muchas situaciones familiares. Ahorita hay desintegración, hay problemas económicos, violencia, de toda clase de problemas. Y muchos jóvenes tienen ese vacío de sentir que no tienen un refugio. Yo les aconsejo a ustedes jóvenes a que la familia no solo es la familia carnal que Dios nos ha dado, también nuestras amistades se convierten en una familia que nosotros elegimos. Y yo les aconsejo que busquen ya sea un amigo, una persona de confianza, que la vuelvan ustedes su familia, es decir, busquen a alguien con quien compartir las diferentes situaciones de su vida, porque eso les va a ayudar mucho. En otras palabras, la iglesia lo llama un director espiritual, alguien que puede hacerme bien de acuerdo a su acercamiento con Dios también, ¿verdad? Porque no voy a buscar como director o mentor a alguien que anda más perdido que yo, sino que voy a buscar a alguien que tal vez ha pasado situaciones y que me puede ayudar compartiéndome de su sabiduría. Yo sí les digo a los jóvenes, busquen pilares de apoyo. A veces tal vez si su familia está mal y ustedes no tienen consuelo en su familia, busquen a alguien que sea como su soporte emocional, porque todos lloramos, todos nos entristecemos en algún momento, nos sentimos desmotivados y a veces para eso está la familia, pero cuando no hay familia o no está la familia bien, tiene que haber alguien que nos ayude y nos apoye. Y también ustedes pónganse a disposición de poder ayudar a los demás, porque sí, eso nos ayuda a perseverar, a continuar aprendiendo y viviendo en las cosas de fe. Sí, pues sí, que la fe es muy importante también en nuestra vida, porque ahí sí que si no hay fe, pues no están esas ganas de servirle a Dios. Entonces, pues a todos hacerles la invitación a ser parte de la iglesia. Como siempre lo he estado diciendo en los capítulos anteriores del podcast y he estado recalcando esto, acerquémonos a la iglesia, ahí sí que especialmente a los jóvenes se les ha dicho de que la mejor etapa para servirle a Dios es la juventud, ya que en las adultez también pues hay compromisos de distintas maneras o pues hay ocupaciones y pues ya no es tan fácil servirle de muy lleno, se podría decir, a Dios. Pero incluso hay personas que adultas le dedican su vida a Dios Claro. y pues eso tenemos que aspirar nosotros como jóvenes. Y como les he dicho, las cosas del mundo siempre van a estar, las cosas del mundo pues no se van a ir. Y nosotros no debemos de vivir por las cosas del mundo, sino que por el reino que Jesús y que Dios nos ha prometido. Entonces, a todos invitarles a ser parte de la iglesia y no se sientan juzgados por las personas, así que como lo hemos dicho, nadie es quien para juzgar a otro, sino que solo Dios. Entonces, a todos invitarlos, así nos vamos a ir despidiendo de este episodio, dándole las gracias a Dios principalmente por esta oportunidad que nos ha dado de grabar este episodio. A nuestro hermano Leo, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a grabar el tercer episodio del podcast. Y a ustedes también que nos visualizan, gracias por el apoyo que hemos estado recibiendo de su parte y les seguimos pidiendo ese apoyo compartiendo, dejando su like y siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales para que así podamos llegar a estas personas que necesiten escuchar esto que nosotros dialogamos en este podcast, porque en sí el objetivo es este, que las personas sean transformadas a través de la tecnología
Y ahí sí que debemos de usar la tecnología para algo bueno, porque como usted lo ha dicho, la tecnología lastimosamente se está usando de una manera mala y no debe de ser así. La tecnología la debemos de usar para algo bueno. Yo les he puesto el ejemplo a los jóvenes de San Carlos Acutis, de que él pues fue un joven que dedicó su vida al servicio de Dios y usó la tecnología para hablar de Dios. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo con la tecnología ahorita. Entonces a las personas les pido que nos apoyen compartiendo, siguiéndonos, dándole like y dejando en los comentarios si quisieran que hablemos de algún tema en específico en algún capítulo siguiente, pues también se puede, no es ninguna molestia eso. Entonces, muchas gracias, hermano Leo, por aceptar la invitación, por estar en este espacio con nosotros y nos vemos hasta la próxima a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Este ha sido el tema de hoy, el servicio de Dios. Nos vemos. Pero queremos llegar, jóvenes caminando con Jesús.